Doctor, bienvenido a Informe Global por Satelital 100.9. Buenas tardes con todos, un gusto estar nuevamente aquí, listo y predispuesto para conversar lo que ustedes Muchas gracias a consideren usted, oportuno. doctor. Bueno, la Corte Constitucional ya le dio luz verde para el referéndum para el 29 de noviembre de este año 2026, donde se limitarían las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Prácticamente volverían a la Asamblea Nacional si el pueblo ecuatoriano lo decide de alguna manera. Doctor, bienvenido. Esta es una pregunta, yo creo que de las más importantes que pueden plantearse, porque si algo se ha demostrado en la estructura orgánica de la Constitución, es la presencia de dos órganos, el uno, el que estamos hablando, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el otro es el Consejo de la Judicatura, que distorsionan el espíritu democrático que puede existir de alguna manera o que existe en el texto constitucional. En la Constitución hay que saber diferenciar, esto hay que enfatizar, lo que es la parte dogmática de la Constitución, donde están los derechos y las garantías. El problema de la Constitución es la parte orgánica, es decir, la estructura del Estado. Y un sistema democrático tiene que tener una estructura orgánica que permita que efectivamente existan los frenos y contrapesos. ¿Para qué? Para que ninguna de las funciones del Estado, de los poderes del Estado, concentre el poder absoluto. Entonces, lo que hacen estas dos entidades que yo he señalado es precisamente no permitir que se den los frenos y contrapesos para que exista un verdadero sistema democrático. Entonces, quiero explicar. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es el eje de la denominada función de transparencia y control social. Tiene dos grandes funciones o atribuciones en la Constitución de la República. La primera, que no la ejerce para nada, que es promover la participación ciudadana, realizar el control social, y la otra, que la ejercen torpemente cuando les conviene, que es sus facultades nominadoras. Para que la ciudadanía nos entienda el poder que tiene este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una pequeña cosa designa, que continúa sí. Y lo más grave es que está contaminada políticamente. Así es, Claro. así es. Pero vamos a definir la segunda función, que es la más importante. ¿Por qué estoy haciendo referencia a eso? Porque es la que se va a consultar. Sus facultades nominadoras son absolutas, son exageradas. Vamos por partes. Designan al fiscal general del Estado. Se pueden imaginar lo que es el fiscal general del Estado, que es el que impulsa la acción pública, ¿no?, en materia penal. Contralor. Designan al Contralor General del Estado. Designan al Defensor del Pueblo. Designan al Defensor Público. Designan al Consejo Nacional de la Judicatura, a ese otro monstruo. Y ojo, que ese otro monstruo es quien a su vez designa a todos los jueces, fiscales y defensores públicos. Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional. Designa a los dos órganos de la función electoral, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Designa a todos los superintendentes, designa inclusive al Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, entre otros, porque también tiene representación indirecta para la designación de otras autoridades. Ustedes se pueden imaginar que 7 personas en este país tienen la posibilidad de designar a todas las autoridades de control. Entonces esto se lo inventaron los correístas en el 2008 como un experimento social que no pasa ni siquiera en la Constitución en la que se inspiraron, que es la Constitución del chavismo. Porque en el chavismo ellos no tienen estas facultades nominadoras. La sigue teniendo la Asamblea Nacional de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que se va a consultar? Más o menos, regresar a lo que era anteriormente. Entonces, mucha gente va a decir, pero eso era terrible, eso no funcionaba. Bueno, pero lo que ahora ha estado pasando es peor. Entonces, vamos a regresar a una la argolla del Congreso, le decían. Vamos a regresar a una situación en donde las competencias, si es que el pueblo acepta, porque es un riesgo además, si es que el pueblo acepta
¿qué es lo que va a pasar? Las competencias nominadoras que tiene el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social van a pasar a la Asamblea Nacional, a ser competencia de la Asamblea Nacional. Y esto es importante, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no va a desaparecer, ahí se van a quedar esos 7 espantapájaros promoviendo la participación, que además es una aberración. ¿Cómo puedes promover la participación ciudadana desde una entidad del Estado? Y el control social entrará a competir ahí con la Contraloría, que es quien tiene la potestad. Pero bueno, hay que se pasen ganándose la plata sin hacer nada. A ver, doctor, pero hay un símil, hay un parecido. Por ejemplo, con México, cuando elige ahora ya por votación a los jueces. Qué cosa más ridícula que un partido político termine haciendo promoción política de los jueces que van a ocupar los distintos cargos de la función función judicial de un país. Entonces, acá es igual, porque también llegaron por votos los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por partidos prácticamente totalmente identificados dentro de la política nacional. Entonces, esto si de alguna manera tiene un sentido de creación con una alma blanca, pero lamentablemente se contagia de cohetes, cuchillos, balas y fusiles, como diablo sea, ¿no? Cuando entran los partidos políticos. Entonces, definitivamente, ¿esta es una costumbre de la izquierda o qué? A ver, un antecedente antes de contestarte, Miguel, para que la ciudadanía recuerde, la ciudadanía se olvida. Nosotros nos olvidamos que estamos permanentemente en el análisis. Cuando se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no eran de elección popular. Fíjese lo absurdo, los elegían el Consejo Nacional Electoral. O sea, es potestad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, pero también los del Consejo Nacional Electoral elegían a los del Consejo de Participación. Tú me condecoras, Ciudadana yo te condecoro, más o menos. Entonces era un conflicto de intereses terrible. Esto cambia con Moreno en la consulta de Moreno, pero mientras tanto le permitió a Correa fácilmente controlar a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y con eso designó a todas las autoridades de control, gobernó 10 años en medio de la impunidad, concentró el poder, corrompió, usufructó del poder, abusó del poder e institucionalizó, que yo creo que la corrupción más grande que al menos en la época de las redes sociales, las ventajas que tiene las redes sociales de que ahora nos enteramos de todo. En el caso de darse un sí, no va a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Claro. Pero va a dejar de hacer daño. Bueno, a ver, vamos. Sí, ya no sirve para nada. O sea, hay que esté promoviendo Claro, la participación. Entonces, en el tiempo de Moreno convoca una consulta popular. Yo creo que lo hizo de buena fe, porque todo el equipo que estaba asesorándolo ahí lo hizo de buena fe. Ahí rompe con el correísmo a propósito, ¿no? Rompe con el correísmo y lanza esa consulta popular, y eso hay que agradecerle eternamente a Lenín Moreno, haya sido un buen presidente o haya sido mal presidente. Por eso lo odian los correístas, porque permitió que ese proyecto totalitario de Correa, del correísmo, del socialismo del siglo XXI, se rompa, y por lo menos haya la posibilidad de que... Pero doctor, ¿qué le faltó ahí para de una vez ponerle ahí, cerrarle las competencias? Claro, ese fue el gran error, porque... Pero ¿qué hubiera pasado si es que con la asamblea que teníamos anteriormente, dominada por la Revolución Ciudadana también? Bueno, pero tenía ya Lenín Moreno control, recuerda usted, ya logró la división. También pecó con Trujillo, la misma cosa. A ver, pero ¿qué pasó ahí? Para aclarar a la ciudadanía. Entonces, en esa consulta no me acuerdo qué año fue, pero en la época de Moreno, ahí se cambia la forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en vez de salir de un supuesto concurso organizado por el Consejo Nacional Electoral, pasan a ser de elección popular. Entonces decíamos, por lo menos ya tienen la legitimidad del voto popular, pero fue peor. ¿Por qué? Por lo que dice Miguel. Y aquí regresamos al problema. Claro. Siempre estuvieron politizados, siempre. Porque desde un inicio, quienes fueron designados eran personas adeptas a las consignas del gobierno de Correa, y luego obviamente pues ya ampliamente con participación de frente. Recuerden ustedes que hacían campaña la famosa Liga Azul, descaradamente, a pesar de que la Constitución y la ley prohíben
su vinculación con organizaciones políticas les importaba un pito, hacían propaganda con Correa al lado. ¿Se acuerdan ustedes de esos famosos videos ahí, propagandas, vestidos de azul? Toditos estos que luego fueron pues vinculados en este lío de casos ligados, creo que es que están con orden de prisión y todo eso. Entonces, ahora se va a tratar de rectificar ese error que se cometió en la época de Moreno. Pero hay que tomar en cuenta que ya hubo un primer intento y que fracasó. Y es que Lasso hizo prácticamente la misma pregunta. La pregunta de Lasso era exactamente la misma pregunta. Igualita. Tiene ciertas cositas, pero es igualita. Ahora se repite. Ahora se repite, entonces lamentablemente, a pesar de las bondades de las preguntas de Lasso, todas perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque en el momento que consultó Lasso, ya no tenía la aceptación que, por ejemplo, sí tenía en la época de la pandemia, cuando logró vacunar a la gran mayoría de la población, que si las ponía a esas preguntas en esa época... Se equivocó en el tiempo. Se equivocó en el tiempo, y eso nos ha venido demostrando de la experiencia que tenemos, que las consultas populares son una medición de la popularidad El del termómetro gobierno. que le dice. El gobierno tiene la legitimidad, porque es el proponente, pues obviamente, de impulsar sus bondades. Evidentemente, yo creo que aquí es legítimo que el gobierno exponga y explique por qué es lo que le está poniendo a consideración del pueblo eliminar este monstruo. Yo de antemano les digo, voy a votar sí, porque es Pero desde una su alternativa para salir Pero mire, de este terrible problema que tiene el país. Y si gana él, no. O sea, van a quedar como héroes fortalecidos, así, a ver, aquí nadie nos tumba, señores. Nadie nos puede tumbar. Y ellos- A eso va la pregunta, desde su punto de vista, ¿cómo lo ve el gobierno? Porque es el termómetro que decíamos de sería la una medición. sería una derrota para el gobierno, pues. El gobierno tiene que medir muy bien, si se metió en esto, se entiende que hizo mediciones. Pero en las Porque si no- seccionales también podría ser un termómetro. Sí, sin duda. ¿Cómo lo ve ahí? Un análisis o sea, breve o sea, ahí en podrían el tema decirle político. sí a la ¿no? sección. No. A ver, yo creo que el gobierno de las últimas mediciones goza un poquito. todavía tiene, a pesar de la reducción, todavía goza de la aceptación popular importante. O sea, estamos hablando de entre 40 y 50% del electorado. Es un buen antecedente, pero recordemos la consulta anterior. Perdió, a pesar de que los niveles de aceptación popular eran más altos. O sea, nada está dicho. Ojalá en este caso nos olvidemos de la popularidad del gobierno y ojalá podamos transmitir un mensaje a la ciudadanía cívico. ¿Quién debería hacer ese mensaje? Porque Nosotros, no hay los gente que no ciudadanos, defienda al gobierno. pero nosotros los ciudadanos, yo ya le digo, yo soy crítico del gobierno, ahora yo critico a Correa, ya no voy de la misma manera. Una semana le doy al uno y la otra semana le doy al otro. O sea, Pero los aquí ti- ya anticipo. O sea, Parejito. los tiene con ticket ya. Con ticket. Pero yo ya anticipo. Yo voy a votar sí por esa Pero pregunta y voy a apoyar. hay la ciudadanos consulta que se popular. comprometen a salir a decir, a ver, lo podemos hacer nosotros en los medios de comunicación. Pero Pero un tiene- ciudadano que pide espacio y diga, ¿sabe qué? Yo también estoy de acuerdo que se acabe con esa mala política del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de tales... Pero yo Mucha creo, gente mire, que se yo vota creo que atrás. esto debe ser una jornada cívica de la sociedad, disculpen lo reiterativo, de la sociedad civil. Bueno, ¿y quién? Aquí debemos participar nosotros, que hacemos Claro. opinión, ustedes, los medios de Claro. comunicación, y educar al pueblo, decir, por ahora, olvidémonos de la popularidad de Ya, Noboa, oiga. olvidémonos de la Pero, popularidad de doctor. Correa, votemos en función Claro. de los intereses Pero nacionales. ¿quién se puede oponer a que se gane la consulta? Los correístas se van a oponer, De una. 30%. porque no ve que es su ¿No ve lo que proyecto. dice- ¿No ve lo que dice la señora Cabezas? Pagó la cabeza. ¿Cómo le van a dar educación financiera a una gente pobre? Es absurdo. Esa es una tesis correísta y ellos la van a defender porque saben que si gana la consulta popular será un golpe a su propuesta, porque sigue siendo su propuesta. Esta constitución en su parte orgánica es una constitución correísta. Tiene el sello del correísmo, es la constitución que le permitió a Correa instaurar el gobierno más corrupto de la historia, y no me voy a cansar de repetir eso para los que me están diciendo que soy correísta porque lo critico a Noboa, y lo voy a seguir criticando a Noboa mientras viole el ordenamiento jurídico. Lo voy a respaldar en cuanto tenga que respaldar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en todo lo que se está haciendo en contra de la
delincuencia, del crimen organizado transnacional. Yo creo que ese es el principal problema del país. Y eso no es sencillo. Y ahí hay que darle con todo, y hay que darle todo el respaldo al presidente. Ahora, el presidente, no estoy de acuerdo en las violaciones que está haciendo al ordenamiento jurídico. el presidente de la República tiene que emitir el decreto para notificar al Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? Así es que mismo, ese es el camino porque ya, constitucional. porque ya Tiene el aval. le calificó la Corte Constitucional que eso había obviado el presidente. Entonces, Ahora, esto hace presumir que va a volver a enviar el decreto ya saneado al Consejo Nacional Electoral. Para que se pueda ir a la consulta popular necesitan 2 dictámenes de la Corte Constitucional, lo que se llama el dictamen de vía y segundo, el dictamen de constitucionalidad. Este caso, el quitarle las competencias nominadoras al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene ya los 2 dictámenes, el dictamen de vía y el dictamen de constitucionalidad. Entonces yo no creo que avancen con lo que adelantaron las elecciones a meter otras preguntas, a no ser que haya algunas que tengan ya los 2 dictámenes. ¿Toda pregunta tiene que ir a la Corte? Toda pregunta, todo, sí, porque ellos califican. A ver, ¿qué es el dictamen de vía? Ellos califican si es vía enmienda, si es vía reforma parcial o si es vía asamblea constituyente. Luego del dictamen de vía califican la constitucionalidad de lo que se está proponiendo, que es lo que le faltaba en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire, como dice Miguel, soy abogado del diablo. ¿Qué garantiza, por ejemplo, si la gente le dice, el pueblo le dice sí en las urnas y el Congreso o la Asamblea elige las autoridades? ¿Qué garantiza de que sean independientes? Y que no ocurra lo mismo que el Consejo de Participación Ciudadana, porque allá, a ver, maneja cada uno maneja su bancada o tienen su líder Pero político. son 151 contra 7. Pues. Exactamente, ya se adelantó Martín a la respuesta. No es lo mismo 7 pelagatos, discúlpeme, de pésima reputación además, de lo último que está ahí, porque eso debe ser lo último que tiene 7 Cáceres. Y al fin y al cabo la Asamblea Nacional, que con todos los cuestionamientos que pueda tener, con todo, en un sistema democrático, es el órgano que representa al pueblo, porque desde sus orígenes la Asamblea Nacional lo que hace, lo que intenta hacer es más o menos una representación proporcional de diferentes estratos de una sociedad que deben estar representadas políticamente. Por eso es que designan a sus delegados. Estamos en el marco de lo que se llama la democracia representativa. Entonces, ellos eligen a sus representantes para que los representen en la asamblea, disculpen la redundancia. Entonces, esa asamblea tiene mucha más legitimidad, me disculpan, así sea de lo último, que estos 7 señores que han demostrado que no sirven para nada. Pero lo que pasa también que en la asamblea son disque orgánicos. Lo que dice el dueño del movimiento político partido, eso se hace. Vota por esto, vota por lo otro. Sí, tampoco tengamos muchas esperanzas de que Claro. esto va a solucionar, Pero pero sí pasa va a en la eliminar delegación. una grave tara, una de las graves taras, porque nos falta la otra, y la otra es el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué? Porque usted no puede tener por sentido común a servidores administrativos chantajeando a los jueces, que son la esencia de la función judicial. Ahí tenemos que volver al esquema anterior. Si el Consejo de la Judicatura ya existió, no es invento de la Constitución del 2008. El Consejo Nacional de la Judicatura ya existió porque se necesita, pues, alguien ha de tener que comprar el papel higiénico, ¿no es Pero cierto? administrativo nomás. Pero lógico. Claro. ¿Pero ayudó a lo que antes era la justicia en el Ecuador? Es que el Consejo de la Judicatura... No tenía tantas competencias. Mire, el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo. Sí, pues. El presidente del Consejo de la Judicatura anteriormente era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un órgano administrativo subordinado al presidente de la Corte Suprema de Justicia. A ver, Sí tenía facultades sancionadoras a nivel de jueces, sí, pero era controlado por la Corte Suprema de a Justicia. ver, Gustavo, hay una situación aquí, o sea, bien clara, que es la de que definitivamente, o sea, la gente, o sea, las leyes pueden ser las que sean. El grave problema es la calidad de gente que ocupa los puestos, porque definitivamente, si sale uno porque pecó, entran otros, pero no es que no van a pecar. Los vicios humanos son los que terminan con las leyes. ¿Ya? Porque pueden haber un montón de leyes. Lo que debemos es dejar de tener mucho ladrón, gente pícara.
Porque cualquiera de las dos instancias que tú manifiestas puede funcionar siempre y cuando haya gente honesta. Pero lamentablemente la gente es la que definitivamente termina degradando toda la democracia. Claro, y utilizan la condición de políticos Así es. para ocupar espacios de poder y en vez de servir a los intereses nacionales, lo que hacen es usufructuar inclusive de los recursos públicos o servir a sus propios intereses y a los intereses de sus camarillas, de sus pandillas. De lo que ha conversado hasta el momento, le resumo. ¿Es conveniente para el pueblo ecuatoriano que se apruebe esta? Absolutamente. Sí. Con todos los problemas que pueden venir posteriormente con esa asamblea que no es que es una maravilla, pues ya conocemos. No son de las hermanas de la caridad. Pero tienen mayor legitimidad que Ahora, 7 pelagatos, repito, que ni siquiera pueden ejercer tanto poder que tienen y hasta ahora ni siquiera nombran, tienen pendiente fiscal, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso, todo lo tienen pendiente, porque todo es politiquería, todo es ineptitud. Entonces, O sea, yo no creo que sea ineptitud. Lo que pasa es que cada persona, cada estamento político busca su espacio y su momento necesario para poder captar ese poder. No, pero recuerden, Claro. el Congreso gestionaba más pronto el cargo, era en razón de una semana, estaba Sí, Pero preparado vean los igual acuerdos, cosa, vean igual los cosa, acuerdos. Claro, pero acá mire, son 7 y no se pueden poner de acuerdo. El vicio es Siete. humano, definitivamente. Pero ¿qué tendría que hacer el gobierno para mantener la popularidad y que gane la consulta, doctor? hay graves problemas en el país, hay que irlos priorizando. El problema de la seguridad sigue siendo el principal problema. Todas estas últimas encuestas que han estado O sea, la saliendo, de Clear Report. sigue diciendo el problema de la seguridad. Yo creo que en eso el gobierno está haciendo lo que puede. Hay que reconocerlo. No está haciendo todo lo que debería, pero hace un esfuerzo. Hay que respaldar al gobierno, eso le va a ayudar. El segundo problema es el tema del desempleo. Eso no mejora, pero hay mejores Por las condiciones, no, pero por las condiciones que hay tampoco mejora, Sí, va a mejorar. Pero bueno, pero ha bajado el riesgo país, eso puede ayudar a que haya mayor inversión extranjera, eso puede dinamizar la A ver, economía. una sola cosa, Gustavo. Mira, hay una situación que definitivamente no tomamos en cuenta nosotros. Para que se arme este zafarrancho que tenemos de delincuencia en el país, pasaron más de 20 años, 25 años. Y no es que 25 años, sino de que cuando creo que como país se ha ido deteriorando, ha ido pasando un montón de cosas, y en uno que otro gobierno más que en otros, y pare de contar. La sumatoria de todo esto es el fracaso del país, ¿ya? ¿Sí? A tal punto que ahora tiene la delincuencia 60,000 efectivos, ¿no? Y el Armados. ejército creo que tiene 40,000. Entonces, destruir un ejército de 60,000 con 40,000 hombres no ha de ser cosas de un día Desde la para noche a otro, la de un mañana, año para claro, otro. claro. ¿Ya? Entonces, Y eso además, también tenemos que entenderlo. con aliados en la política. ¿ah? Y no solamente aliados a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es una... exactamente, es crimen organizado transnacional. Entonces, la tarea del presidente no es sencilla, es una tarea compleja. Y no solo de él, de cualquiera que venga. Y cualquiera que venga. Y este gobierno tampoco podemos decir que nos está convenciendo totalmente, pero hay que reconocer el esfuerzo que se hace. Yo creo que los convenios con los Estados Unidos y entender que es un problema transnacional, un problema global, es un buen avance. Ahí hay que apoyarlo al presidente, pues lo que sí hay que rogarle al presidente es que deje de estar violando el ordenamiento jurídico, que respete el ordenamiento jurídico, porque eso no le hace bien al país. Y si respeta, lo vamos a seguir apoyando. Los ciudadanos tenemos que hacer eso. Ustedes, la prensa, tienen que hacer eso. Tienen que ser críticos, apoyar lo bueno y cuestionar cuando no están, obviamente, yendo por el camino correcto. Entonces, en este caso, esta consulta, yo creo que es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos para librarnos de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el ejercicio de sus competencias nominadoras, que es donde ha fracasado. Ya después veremos qué hace, ¿no? En la participación, se han dedicado a ganarse el sueldo ahí calentando el puesto, bla, 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 hasta que en algún momento haya la posibilidad de eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una vía mucho más compleja porque se necesita una reforma. Esta es una vía enmienda que es más expedita, por eso es que ahora el presidente la ha propuesto. Doctor, muchísimas gracias.